Hola amigos, bienvenidos a este podcast Depende. Estamos muy contentos de acompañarte un nuevo día en este proceso en el cual Dios nos está llevando y nos está enseñando Ujú. a cómo podemos depender de Él cada día. Así es. Y te recordamos que queremos que esto, más que un podcast, cada episodio pueda ser una invitación a depender más de Dios. Entonces, todos los días vamos a estar hablando acerca de temas que puedan centrarse en Cristo, en el Evangelio, en que Él es nuestra fuente y en que nuestro papel es dependencia de Él. Y bueno, hoy queremos entrar a la raíz del título de este podcast, que es Depende, y queremos hablar acerca de qué significa realmente depender de Dios. Así que, bueno, quizás pudiéramos empezar dando una definición o una explicación corta acerca de lo que, de acuerdo a nuestra experiencia, lo que conocemos de Dios, hemos entendido que es depender de Dios. Así que, Mati, ¿qué significa para ti depender de Dios? Bueno, es es una pregunta muy profunda Sí. para empezar y la vamos a ir respondiendo también Ajá. a lo largo de este podcast, pero Del también siguiente. del siguiente. Sí. Pero quizás tal vez para iniciar o para entrar en tema, tal vez el depender de Dios tiene que ver también con la confianza. Así es. Entonces es creer que Dios es el que está en control de las cosas. Ujú, Y eso implica todo, ¿no? En control de todo. ujú, Entonces es, yo sé que Dios tiene el control, ujú, entonces yo no voy a actuar porque quiero tener el control, sino que simplemente confío que ujú. es Dios el que está obrando y haciendo las cosas para mi bien en amor, pero de acuerdo a su voluntad. Bien, entonces ahí hay una palabra o frase clave que es confiar en Dios. Eso Ajá. puede entenderse como depender de Dios, significa confiar en Él, ¿sí? Y yo agregaría tal vez que para confiar en Él o confiar en lo que Dios dice, es necesario un entendimiento de que lo que yo pienso o lo que yo digo, lo que yo siento, em, realmente no es lo que guía mi vida, Mm, ¿no? Entonces es como una renuncia a lo que yo pienso, a lo que yo siento, para adoptar, abrazar, amar, conocer y llenarme de lo que Dios dice, ujú. porque confío en Él y Exacto. quiero depender de Él, ¿no? Y bueno, un ejemplo que escuchamos todo el tiempo, constantemente cuando se habla de dependencia, es el de un hijo a un padre, ¿no? Un hijo depende totalmente de papá y mamá. Nosotros tenemos dos pequeños hijos, dos varoncitos, y nosotros vemos eso todos los días, como nuestros hijos nos aman, confían en nosotros, dependen totalmente de nosotros, Claro, no en se todo. preocupan, o sea, se levantan y dicen, tengo hambre. Tengo No se hambre, preocupan mami. qué voy a Sí. hacer de comer o No, ya saben que, piden y ajá. reciben. Sí. Es así, y ese es un poco lo que Dios quiere para nosotros, o lo que Dios desea, lo que Dios ha diseñado, es Ujú, que nosotros no nos preocupemos, ujú. porque Él es el que está en control y Él es el que provee todas las cosas, Provee de ¿no? lo que nosotros necesitamos, Ujú. no de caprichos o no de lujos, sino de lo que necesitamos. Y hay una frase que hay en uno de los recursos del Ministerio Cristo es Vida que dice que Dios nos provee de todo lo que necesitamos para vivir agradándole, ¿no? Ujú. Y nosotros hemos remarcado en algunas veces que enseñamos acerca de este tema que realmente un ser humano, para un ser humano es imposible vivir agradando a Dios. Solamente hay una persona que vivió la vida perfecta o la vida totalmente agradable a Dios. Y esa persona fue Cristo. Jesús, Jesucristo. Entonces, nosotros necesitamos llenarnos de la vida de Jesucristo, de conocerle a Él, amarle, para que esa vida pueda ser reflejada en nosotros, la vida de Jesucristo. Y Pero bueno, no quiero que, no bueno, entro en tema ahora, entonces. sí, si quieres. A ver, Eh, cierra con eso, porque, esta porque, pregunta. porque también, a ver, la dependencia o el confiar, el creer a Dios, no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Ujú, Entonces, creo que esto es clave o es importante para iniciar un camino o una vida de dependencia, que entendemos que el ser un cristiano o un seguidor de Jesús es caminar por fe, ¿no? ujú,
pero creo que es fundamental entender nuestra condición primeramente, Ujú, entonces que nosotros no podemos hacer nada para acercarnos a Dios ujú, y empezar a experimentar todo lo de Dios, ujú. porque nosotros nacemos o nuestra condición es de que somos pecadores. Y qué bueno que fuiste a eso, porque justo a eso iba. Iba a decir, antes de entrar más en tema, necesitamos ir al Evangelio, a lo Ujú, que Cristo hizo por nosotros, lo que tú estás diciendo. No podemos invitarte a depender de Dios, decirte, hey, ven, depende de Dios, confía en Dios, camina con nosotros en este camino de aprender a depender de Dios, si no has confiado en Jesucristo como tu Salvador. Entonces, qué bueno que fuiste ahí porque es justo el punto al que quería llegar. Y es que, como dice Mati, reconocemos como seres humanos que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que estamos separados de Dios por nuestro pecado y que necesitamos un Salvador que hizo lo que nosotros no podíamos hacer, ujú. ¿cierto? ¿Qué es? ¿Quieres continuar? Sí, es el plan de Dios, ¿no? Él siempre tuvo el plan en sus atributos de amar y de que Él es amor. Él quería tener esa relación de amor con nosotros. Y envió a Jesucristo. Entonces Él envía a Jesús a hacer justamente lo que vos decís que no podíamos nosotros hacer, que era morir y resucitar por nuestros pecados. Ujú, Entonces cuando Jesús muere, ujú, Él está pagando el precio, la condena, lo que merecíamos por nuestro pecado, ujú, pero cuando ujú, Él resucita para darnos vida. ujú, Entonces cuando tal vez ese es el primer paso de la sí. dependencia o el Ujú, primer paso de empezar a confiar en Dios. Es decir, yo soy pecador, ujú, no puedo acercarme a Dios. ujú. No hay nada en mí que pueda llevarme a Dios. Ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, ser una buena persona, ser buena madre, todo eso no me hace estar en una relación correcta con Dios. Correcto. Necesito un Salvador. Ajá. Y ahí es donde entra Jesucristo, lo que Él hizo. Entonces ahí yo creo en esa obra de Dios y del Hijo de Jesús, de decir, Él lo hizo por mí. Ujú, Él lo hizo por, porque era lo que yo merecía por mi pecado, ¿no? ujú. Él tomó nuestro lugar. Ajá, y Ajá. ahora nos da vida. Entonces, cuando yo creo y deposito esa confianza, esa fe en Ujú, eso, es que ahí empiezo mi caminar o empezar a poder experimentar esto ujú. de que Dios es el proveedor de todas las cosas. Es correcto. Entonces, el episodio cero, que esperamos que hayas escuchado, nosotros compartimos nuestro testimonio, cómo fue que conocimos a Cristo. Y no queríamos seguir avanzando en el tema de hoy sin antes decirte, antes de invitarte a depender de Dios en todas las áreas de tu vida, queremos invitarte a confiar en Jesucristo como tu Salvador. Así que si tú no has hecho eso, puedes hacerlo ahora o en cualquier momento. Y si tú ya lo has hecho, excelente. Y bienvenido a caminar con nosotros en este camino de aprender dependencia de Sí, Dios. y algo clave también o importante que considero es, si tienes preguntas, como decimos, esto es un caminar que estamos haciendo juntos en depender de Dios. Entonces, si tienes preguntas, tal vez puedes escribirnos, puedes hacernos esas preguntas Ujú, y en lo que nosotros podemos ayudarte porque estamos en este mismo caminar, ujú. ¿no? De aprender a depender de Dios. Entonces, si tienes preguntas en cuanto a esto que hemos hablado hasta ahora, pues escribirnos y Escríbenos. compartirlas. En la descripción vamos a dejar también redes sociales, correo electrónico donde puedes comunicarte o en los comentarios aquí en YouTube. Y bueno, también si has creído en el Señor Jesucristo y no tienes una iglesia, también te animamos a buscar algún pastor, algún creyente maduro, alguien a donde puedas unirte y seguir creciendo, no solamente a través de Internet, sino a través también de una comunidad de fe, una Ujú. familia, una iglesia Sí. local. Y bueno, ahora yo también quiero hacerte una Sí. pregunta y es si recuerdas o has vivido algún momento de tu vida Ujú. en el que no has dependido de Dios o has Sí. querido tener el control Sí, tú. y sabes que recuerdo dos ejemplos, dos etapas de mi vida claramente. Y la primera, no sé si tal vez tú también vas a identificarte con esto, pero fue el inicio de nuestro matrimonio. Seguramente hay más, ¿eh? No, no crean de que solo dos veces en mi vida dejé de depender de Dios. No, hay más, pero hay dos que yo reconozco como que me llevaron a situaciones graves, digamos, ¿no? O sea, de fracaso emocional, de sentirme muy mal.
Y es esta la primera, ¿no? Al inicio del matrimonio, cuando nosotros nos casamos y empezamos toda la vida juntos, este tiempo de adaptarnos, Mm, no sé, el primer año, segundo año, para mí fue un darme cuenta de cuánto yo dependía de mí misma. Yo me escuchaba a mí misma y yo decía, no es que yo pienso esto, considero que las cosas se hacen así, yo. O sea, era demasiado. Y platicaba con una amiga recientemente y le contaba que yo no me daba cuenta de eso. O sea, yo no era consciente hasta que, bueno, gloria a Dios que existe el matrimonio y puedes darte cuenta de esas cosas al vivir con otra persona y que saca lo te peor de ve. ti. No, no es que saque, o sea, el matrimonio obviamente te va desafiar tanto que puede salir tu carne, ¿no? Lo que es nosotros, nuestro yo. Y bueno, eso, creo que ese ha sido uno de los momentos. Y ¿Lo recuerdas? sí, y también que pienso ahora, puede ser un tema para próximos episodios, Sí, mal. cómo Dios pone el ejemplo del matrimonio, de la unión de un hombre con una mujer, en el ejemplo de la unión de Cristo con la iglesia. Sí, Pero, pero sí. bueno, es para Otro podcast, pero otra serie. otro episodio, otra serie. Bueno, entonces, para mí fue ahí un momento de darme cuenta, Adlai, esto estás viviendo tú, no estás permitiendo que Cristo realmente tome el control de esa área de tu vida. Entonces era como que yo criticaba, quería tener el control, quería controlarte a ti, que tú hicieras las cosas a mi forma y eso no es el diseño de Dios, ¿no? Así que bueno, eso, ese es uno de los Mm, ejemplos. No sé si tú tengas algún ejemplo o sigo con mi segundo. sigue en tu segundo. Ok. Ok, mi segundo ejemplo sería cuando nosotros, para los que no saben, en la audiencia que nos escuchan, nosotros estudiamos en un seminario bíblico, ahí fue donde nos conocimos, debemos tener otro episodio especial para contar nuestra historia, pero nos conocimos ahí y cuando salimos del seminario nos graduamos y fuimos a vivir a Argentina, que era donde estaba la iglesia local donde había salido Mati. Y bueno, cuando llegamos ahí, yo creo que llegamos o yo personalmente llegué con una expectativa de lo que yo quería que pasara o de lo que yo creía que Dios quería que pasara. ¿Se entiende? Ujú. Y yo recientemente conté mi testimonio de esto con el grupo de mujeres en la iglesia y yo les decía que yo estaba como obsesionada con el llamado de Dios para mi vida. Entonces, para mí eso era lo primero. Eso era lo que yo perseguía, el llamado de Dios para mi vida. Dios quiere que yo sea misionera o Dios quiere que yo comparte el Evangelio con muchas personas. Una obsesión por el llamado de Dios. Dios nunca nos llamó a obsesionarnos con el llamado de Él para nuestra vida. Dios nos llamó a obsesionarnos, como dice Francis Chan, él dice, obsesionarnos con Jesús. Mi obsesión debe ser Jesús, Mm, no lo que Él quiere que yo haga, porque de eso se preocupa Él, de guiar mi camino, de poner las buenas obras que Él tiene preparadas, dice Efesios, no las no, buenas obras que yo tengo preparadas para yo hacer. Entonces yo creo que hubo una confusión en mi mente, en mi corazón, de obsesionarme con el llamado de Dios y no con Dios. y creo que eso es muy común. Eh, Cuando uno empieza a caminar en este caminar de Ujú, fe al vivir en dependencia de Dios, al involucrarse en una iglesia, ujú, empieza a sentirse bien, empieza a sentirse activo, empieza mm, a, a creer que eso es lo que a Dios le agrada. ujú, Entonces, uno empieza a creer que si yo hago cosas, ujú. estoy agradando a Es Dios. una cosa inconsciente que se te mete así. Ajá. Sí. Y realmente no es así. A Ujú, ver, Dios tiene, como tú decías en Efesios, Dios dice que Él ya tiene buenas obras preparadas para que para andemos que en ellas. andemos en ellas, Ujú, pero no son las obras que yo quiero hacer para Él, ujú, ¿no? ujú. Entonces, porque muchas veces nos pasa y pensamos, yo quiero evangelizar, yo quiero discipular y nos terminamos frustrando cuando no vemos fruto. Claro.
Ujú. pero es cuando estamos actuando no en dependencia, Y como sino que, en lo que yo creo. como que Dios está ahí parado diciendo, bueno, a ver a qué hora te cansas y, Ajá, y dejas de hacer eso y empiezas a escucharme, ¿no? sí. Y bueno, sí, es fácil caer en eso. Así que yo creo que ahí fue como olvidar o dejar en cierta manera quitar el foco de Dios y poner el foco en mi llamado. Y eso terminó en un fracaso porque yo estaba dependiendo en mí y no Mm, de Dios. Entonces son dos ejemplos. Así que bueno, ahora avanzamos. ¿Cómo crees, Mati, que nos podemos dar cuenta cuando no estamos dependiendo de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, yo en estos ejemplos, porque digo, lo tengo fresco porque recién lo cuento, en estos ejemplos yo recuerdo cómo fue para mí darme cuenta. Y yo creo que Dios usa el fracaso, precisamente lo que mencioné, fracaso. Dios permite, nos dice, bueno, dale, ahora voy a hacer esto, y Dios dice, ok, dale, hazlo. Y llega un momento en el que, como tú dijiste, o no hay fruto, o no sé, algo sale mal, hay un fracaso y ahí dices, ¿qué estoy haciendo? sí. Bueno, creo que Es una forma que nos damos cuenta. es una forma, pero también pienso que cuando yo no estoy dependiendo, quien más se da cuenta es los que están a mi alrededor. Es En verdad. este caso tú o los chicos. Ujú, Porque cuando estoy enojado, cuando estoy deprimido, cuando pues, preocupado, estoy preocupado, con cuando estoy miedos. ansioso, Ujú, todo eso se refleja en cómo yo los trato a ustedes. ujú. Esas son señales de falta de dependencia. Ojo, él las mencionó. O Ajá, sea, eso quiere decir que no estoy confiando en Dios. ajá. No estoy dependiendo de Dios porque estoy preocupado, tengo miedo, Estoy ansioso. estoy ansioso, estoy enojado. Entonces no estoy confiando en Dios, estoy dejando de depender de Dios. Así que bueno, solo subrayo eso. Claro, entonces es cuando nos damos cuenta de eso, es realmente que no estamos dependiendo de Dios, porque si dependemos de Dios, es el Espíritu Santo que va a obrar en nosotros y va a Ujú. producir los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Ajá, Ujú. entonces Amor, gozo, paz. ahí vamos a ver. Entonces, cuando estamos actuando en amor, cuando tenemos paz, cuando, o sea, a ver, hablando del amor, cuando es ese amor incondicional, Ujú, cuando a ujú, pesar de todo, yo sigo amando, ujú, cuando hay paz, cuando hay paciencia, incluso cuando mi fe ujú, en Dios comienza a aumentar por lo que Él está haciendo, ujú, es un fruto del Espíritu. ujú, Entonces, cuando empezamos a ver a esas cosas, ujú. podamos darnos cuenta de que es algo sobrenatural, de Es que Dios. no soy yo realmente el que lo está haciendo, sino que es Dios. Y de la misma forma, cuando eso Sí, no sale, cuando eso no lo puedes ver, y muchas veces tú vas a tardar un poco más en verlo, lo van a ver los quienes de están alrededor. cerca primero, es cuando estás actuando no dependiendo de Dios, sino que estás dependiendo de ti mismo. O en mi caso, estoy dependiendo yo queriendo tener el control y no Dios. Perfecto. Buenísimo. Ahí entonces nos damos cuenta de que no estamos dependiendo de Dios y son claves que podemos identificar en nuestra vida, ¿no? Y solamente para subrayar, no, no es que yo me doy cuenta que no estoy dependiendo de Dios y entonces digo, ay, no estoy dependiendo del Señor y vengo y lo confieso Ujú. y restauro mi comunión y le digo, Dios, confío en ti y entonces ya nunca más voy a luchar con la desconfianza de Dios. ¿Es así? No, 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 no es así. no es así. No, es un ciclo en el que vamos y continuamos creciendo en depender de Dios. Incluso puede ser que en ciertas áreas de la vida hayamos alcanzado depender del Señor, quizás, no sé, en el matrimonio, pero tal vez en la paternidad, en la maternidad estamos creciendo y Mm, buscando depender de Dios, ¿no? Entonces puede ser que varíe en distintas áreas de nuestra vida o que haya etapas de nuestra vida en la que luchemos con depender de Dios en ciertas cosas. Entonces esto es como un ciclo que, en el cual vamos creciendo y aprendiendo, pero que, es, que el hecho de que yo luché y tuve victoria y ahora dependo de Dios, no quiere decir que no vaya después ujú. a fallar en depender de Dios otra vez y de nuevo tenga yo que volver al Señor y otra vez igual, ¿no? Entonces quería decir eso también, ¿no? Exactamente. Estamos aprendiendo Es, todos. y es un caminar constantemente.
podemos ver, de hecho, lo que la Biblia enseña, ¿no? Ajá. En Juan 15:5, cuando Jesús está hablando del ejemplo de la Ujú, vid y de los pámpanos, él claramente dice de que Él es la vid y ujú, nosotros los pámpanos, y que separados de Él no podemos hacer nada, ¿no? ujú. Entonces, cuando habla de eso, está poniendo un ejemplo tan gráfico porque el pámpano o el racimo simplemente va a cargar el fruto que es la uva. Ujú, Pero si tú cortas ese racimo ujú, y quitas los frutos, que son ujú. las uvas, y te los comes, el racimo luego no va a producir otra vez el fruto. No. Pero la vid va a seguir Ujú, produciendo fruto. Entonces, si comes las uvas de la vid, comes el fruto sin cortar el racimo, va a seguir produciendo fruto. ujú, Entonces, eso es la permanencia o el depender de Dios, es estar conectado a la vid, a ujú, Cristo, ujú. para constantemente estar dando fruto. Correcto, correcto. Lo leo una vez más y leo el 6 también. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿No? Hasta ahí voy a leer, ¿no? Y se seca, o sea, claro, porque separados de Dios no podemos producir la rama, o como dices, el Ujú. racimo, la rama, se seca y no produce nada, a menos que esté conectada a la vid, ¿cierto? Que estamos viendo acá. Bueno, y quisiera leer un versículo más, ya pasando a algunos versículos bíblicos que hoy empezamos a ver un poquito acerca de la Biblia y en el siguiente episodio vamos a ver más acerca de qué es lo que dice la Biblia de depender de Dios. Entonces, en este versículo vemos como Jesús, en Juan 15:5, Jesús dice, permanezcan en mí, que puede ser otra manera de De decir, depender. dependan de mí, ¿sí? Em, y ahora voy a leer Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y vamos a ver qué nos dice acá acerca de la dependencia. Dice, fíate de Jehová o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el versículo 5, ¿no? Este versículo en mi juventud fue clave porque en mí, como conté en el episodio 0, había un gran orgullo de confiar mucho en mí y que al matrimonio, cuando entré al matrimonio, pude ver Eh, cómo quedaban muchas secuelas de eso, ¿no? De esa claro. confianza en mí. Y este versículo fue clave, el de ver cómo Dios me decía, confía en mí y no en ti. No confíes en ti. Lo que tú piensas, lo que tú sientes, tu corazón es engañoso, también dice la Biblia. Entonces, confía en mí. Y es una invitación constante también. Juan 15:5 vemos, permanezcan en mí. Proverbios dice, confíen en mí, no confíen en ustedes. Y esto es parte de lo que la Biblia nos habla y nos Exacto. enseña. Tal vez una pregunta que se viene es, ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica, en la vida Ujú. real? Mm, Cómo vivo la dependencia? ¿Acaso, bueno, ya no hago nada porque estoy dependiendo de Dios, entonces me quedo así sentadito? ¿O cómo es la vida de todos los días ahora? claro. Considero que un punto clave en cómo se ve esto en la vida práctica, en nuestra vida diaria, es que no podemos depender de alguien a quien no conocemos. No podemos confiar en alguien a quien no conocemos, ¿no? Y esto es algo que escuchamos constantemente cuando yo estoy en una relación de pareja. Yo empiezo a conocerte, empiezo a confiar en ti, nuestra intimidad crece y es como la relación se construye. Lo mismo pasa entre nosotros y Dios. Cuando nosotros caminamos conociendo a Dios, nuestra dependencia de Él crece a medida que vamos confiando, Anda. conociendo, perdón, y confiando más en Él. Entonces yo creo que parte de nuestro papel en esto de depender de Dios es conocerle más. Y obviamente que esto es a través de su palabra, a través de la Biblia, ¿no? A través de nosotros eh, pasar tiempo en su palabra, llenarnos de su palabra. Esto va a hacer que nuestra fe en Él crezca y por lo tanto vamos a dar estos pasos de fe, de confianza y vamos a vivir dependiendo más de Él mientras más le conocemos. Y también, ¿no?, como otro punto tal vez importante en esto de la vida práctica, es en cada área, en cada aspecto de la vida que vamos a seguir tratando más adelante también, es saber que Él es quien está en control, Ujú, ¿no? Saber ujú, que yo no puedo, pero que
Él es quien puede, ¿no? Así es. En Filipenses dice que el que comenzó la buena obra Ujú, la perfeccionará ujú, hasta el día de Cristo. ujú, Entonces Dios constantemente nos va a llevar, Él de manera sobrenatural, ujú. va a ir transformando nuestras vidas y eso nos va a ir llevando a que tengamos mayor confianza en Él. Correcto. Ajá. Y esto que tú dices, ¿no? En cada área de mi vida, en la vida práctica, es literalmente yo en la mañana me levanto y mi oración es, Señor, yo no soy capaz de amar a mi esposo. Yo no soy capaz de servir a mi familia. Yo no puedo. Cuando lo pienso en mi carne, en el yo, eso es una carga, eso es difícil amar, pero Dios, hazlo tú. Cristo, ama tú a mi esposo. Cristo, sirve tú a mi familia. Enseña tú a mis hijos. Hoy, a través de mí, hazlo tú, ¿verdad? Y Ujú. es un acto de fe y de rendición, de decir, yo no puedo, te necesito. Necesito que tú obres en mí, que tú obres a través de mí. Exacto. Y bueno, hay mucho más para hablar, pero vamos a llegar hasta acá. Ujú, Entonces, si has estado escuchando y viéndonos hasta este punto ujú, y aún tienes preguntas de cómo dependo de Dios ujú, o alguna pregunta específica, puedes escribirnos, hacernos llegar la pregunta, ujú, porque recuerda, no estás solo. Nosotros también ujú, estamos en ese proceso de aprender a depender de Dios cada día, ujú. en cada área de nuestras vidas. Así es, sí. Síguenos en nuestras redes sociales también, Instagram, Facebook, vamos a dejarlas aquí abajo. Ministerios Cristo es Vida, en donde puedes también estar pendiente de lo que compartimos, algunas verdades y principios de la dependencia de Dios y también nuestros recursos en cristoesvida.com. Entonces, un saludo y nos vemos en nuestro próximo episodio. Y recuerda, depende.